en nuestro país, históricamente, ejercer el poder requiere una cuota de impunidad, una dosis. Esa dosis tiene que ver con que los funcionarios y las élites económicas y políticas, digo en su conjunto la dirigencia, no rinde cuentas por muchos comportamientos que son lesivos para la sociedad. Corrupción, evasión impositiva, lavado de dinero, etcétera, etcétera. El sistema judicial asigna esa cuota de impunidad. Por eso, cuando discutimos reforma judicial, estamos discutiendo cómo funciona el poder político. Y me parece que por eso Néstor Kirchner y Gustavo Vélez no pudieron cambiar la justicia, Cristina Kirchner no pudo, Mauricio Macri y Garrado no pudieron y Alberto Fernández no pudo. Porque cuando discutimos sistema judicial, estamos discutiendo el formato del poder político. Y mi intuición es que no hay en nuestras élites políticas y económicas una franqueza y a lo mejor una estatura también intelectual necesaria como para sentarse a una mesa y enfrentar cosas como las que hoy describía el profesor Salvia. Porque lo que dice Salvia no es que no tiene relación con lo que pasa en el sistema judicial. La baja calidad institucional es la que ha permitido que Argentina tenga los problemas que tiene para que mucha gente tenga en tela de juicio el derecho a la existencia y los medios para conseguirlo, que es el principio elemental sobre lo que se edifica una sociedad. Y en eso la justicia también tiene una responsabilidad muy importante, porque los jueces no solo dirimen qué está prohibido y qué está permitido. Cuando aplican la ley, están enviando mensajes a la sociedad acerca de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuál es el camino de la Constitución para hacer efectivo un programa constitucional que en principio nos garantiza, por ejemplo, vivienda digna para todos nosotros. Estamos muy lejos de eso. Sí, ayer teníamos a un legislador, a Santoro, y nos decía que, bueno, lo que está pasando es que ahora se empieza a conocer lo que antes se escondía, que es cómo se maneja el poder. Y quiero preguntarte si esto es así. Porque la verdad es que la necesidad, supongamos que los chats no existieron, pero en los nombres y apellidos, cuando ves los nombres propios, es raro pensar que necesita que le paguen un viaje. Pueden pagarse viajes más onerosos que se quisieron. Es raro también irse hasta dejar sentado en un plan de viaje para ir a pactar algo, si lo puedes hacer acá. Todo es tan raro. Pero bueno, no sé cómo son los manejos del poder. A mí me parece que el formato del poder político, así como tiene hacia adentro una promesa recíproca de impunidad, te garantiza inmunidad. Hay una membresía a la que puedes acceder cuando sos parte de ese entramado que está divorciado de los intereses populares, que son los verdaderos mandatarios. Me parece que impunidad e inmunidad son palabras que se combinan. Entonces, y esto no creo que se empiece a ver ahora, no estoy seguro que sea así. Lo que me parece es que siempre hay cuestiones de grado. Hay cuestiones que son más literales o menos literales. Lo que Federico está diciendo, me parece, es que acá no es el problema si se fue a tal o cual lugar a hacer una conspiración. Es si funciona una cofradía. Básicamente. Una cofradía que pasea. Eso es lo que pregunto. No necesariamente estás conspirando, podés estar paseando, tranquilamente paseando. Y después nos sometemos, en esta cosa agrietada de la discusión, a vos con qué estás de acuerdo. ¿Con que se espíe o con que se reúna la gente? No, todo es parte del mismo problema. O sea, son partes distintas de un mismo problema. Pero fíjate que tomar partido por algún ismo, por alguna grieta, en definitiva es reproducir y garantizar que eso siga funcionando así. Claro. Digamos, cada vez que uno tironea y dice esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, simplemente porque de una perspectiva, de una visión del mundo te parece que esto es correcto y esto es incorrecto, al no reconocer que tenemos un problema, lo que hacemos es renovarlo constantemente. Acá el problema que tenemos, me parece a mí, básicamente, es que nuestro entramado institucional de algún modo ha sido expropiado de los intereses de la sociedad. Las instituciones deberían expresar, son la expresión institucional de los acuerdos societales. Pero estamos muy lejos de eso. Entonces a mí me parece que se han construido algunos muros, algunos dispositivos que construyen lejanía entre la agenda de la gente y la agenda de la vida pública, y eso ha hecho que tengamos esta suerte de divorcio y que la gente por eso odia la política, odia a los jueces, a los fiscales, no solo por el resultado de su trabajo. No le da confianza, que es el valor esencial. Exactamente, se rompió. Los romanos hablan de fideicomiso, relación de principal y agente. El principal, el ciudadano, depositaban su fe en el representante. Por eso cuando esa fe se quebraba, rompían el lazo y lo sacaban.
Digamos, acá lo que hay, me parece, se ha quebrado ese lazo de confianza, pero con la particularidad que se han vuelto autónomos los espacios. Los que son mayoría no tienen herramientas para intervenir en esa sedimentación institucional, y los que son parte de esa sedimentación no tienen interés tampoco en devolver esas instituciones a los intereses generales. Alguien que sabe más que vos de la causa de vialidad te quiere hacer una pregunta. Martín Angulo. Pero sí, sabe más que yo. Te quiero preguntar, no de la causa de vialidad, pero sí vinculado a que hoy fue condenada una vicepresidenta, una expresidenta. Y a vos te tocó investigar un expresidente, fue a Fernando de la Rúa, en la causa de las coimas en el Senado. ¿Cómo es investigar a un presidente o un expresidente? Y te lo pregunto desde las presiones, si vos con tu equipo tenés otra mirada, tenés otros recaudos, sentís que te están mirando de otra manera. Vos también tenés claro, sabés más o menos cómo funciona, Martín, por tu experiencia en recorrer tribunales. Una cosa es investigar a un presidente en ejercicio y otra cosa a un presidente que no está en ejercicio. El poder, como decía Foucault, genera resistencia. Cuando a nadie le gusta que lo investiguen, ni siquiera al florista de la esquina y menos a un empresario o a un político con mucho poder. En la Argentina, ¿qué problema tenemos? Que las instituciones tienen paredes agujereadas. Entre el viento, entre el agua, entre el frío, entre el calor. Entonces se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque, pero no porque, y no quiero decir que hagan falta héroes, sino que lo que no hemos querido hacer nunca como sociedad es construir instituciones sanas que garanticen que el Estado puede ejercer los mecanismos para dirimir responsabilidades tal como lo plantea la Constitución. Preferimos instituciones más débiles, más manipulables, se puede intervenir en la designación de un juez, en la remoción de un juez, en la designación de un fiscal, se pueden permitir los famosos muñequeos de los expedientes. Vos fíjate que en la Argentina una buena noticia es que el juicio de Cristina Kirchner terminó, pero empezó en el 2008. Empezó en el 2008 y empezó a terminar en el 2022. Yo diría, porque si ustedes se fijan, y también tiene que ver con cómo se ejerce el poder, nuestro sistema judicial no enjuicia, somete a proceso, que no es lo mismo. Los juicios, vos estás sometido a proceso con angustia, con problemas, caminando, yendo y viniendo 20, 25 años. Eso, en términos de identidad, en términos de subjetividad, es una picadora de carne. En cambio, digamos, si los juicios fueran más razonables, seguramente sería mucho, no sería fácil, pero sería mucho más sencillo en un tiempo razonable, un año, 6 meses, armar un caso y someterlo a al examen de los jueces. El caso de los sobornos en el Senado duró casi 15 años. Un tipo contó, le pidió a los jueces que lo condenen y le dijeron, no, ¿cómo lo vamos a condenar? A usted no le queremos, ¿de acuerdo? Y lo mandaron a su casa con su confesión. Digamos, hay cosas que pasan que hacen ruido en nuestro país. Lógica. Ni por falso testimonio le tocó por nada. A Pontacuerto. Me denunciaron a mí, a Manuel Garrido, a Alberto Fernández y a Eduardo Freire, por haber llevado el caso a juicio. ¿Y a los jueces y fiscales les importa el que dirán de la gente? No, en general no. Digo, la mayoría son buenos, son probos, tienen algún temor, pero son buenos. Pero la vida de un judicial es distinta a la del hombre de a pie. Digamos, en general tenés poco contacto con la calle, tenés más bien contacto con las computadoras, con los empleados. Y además, en tribunales hay algo que es maravilloso. El sistema institucional argentino, judicial, no tiene plan B. Nuestra reglamentación da por sentado que todos van a ser leales con la Constitución y no hay plan B para los pícaros. Por eso los plazos se pueden cumplir o no cumplir, por eso las causas se pueden investigar o no investigar, y las cosas duran lo que tienen que durar porque no hay ningún mecanismo que aquí y ahora pueda mensurar la productividad. Si ustedes dejan de venir a trabajar durante una semana y nadie sabe dónde están, van a tener un problema. Alguno va a llamar y decir, che, aparecé porque acá algún problema va a haber. En tribunales esas cosas todavía no existen. Nosotros en el año 2020 recién nos pusieron la huella digital para controlar el horario. Antes de la pandemia. 2020, antes de la pandemia, febrero del 2020. Hasta ese momento no había ningún mecanismo ningún mecanismo de enforcement, teníamos de medir si ibas a trabajar. Control, para medir cuántas horas las personas trabajaban. Ale. Lo escuchaba Delgado, interesantísimo lo que hablaba de poder e impunidad, y me acordaba de aquella famosa entrevista a Chabrán cuando le preguntan qué es el poder, él dice impunidad. Los jueces, o parte de los jueces, o parte de la justicia, ¿son los que garantizan esa impunidad al poder real? No, yo lo que digo es que es el dispositivo.
El dispositivo, conceptualmente, el aparato judicial funciona de ese modo. Y el indicador que tengo a mi favor es: vayan cualquier día de visita a una cárcel y miren los autos que hay nada más en el patio. En un país que tiene enormes problemas de evasión tributaria, de corrupción administrativa, de lavado de dinero, de delito de cuello blanco, van a ver que las cárceles están llenas de personajes que protagonizaron delitos menores. Que digo, no es que no tengan que estar presos. Si cometieron un delito, tienen que estar presos. Pero, como decía Guillermo Don, en la Argentina hay zonas marrones. Quiere decir que la ley no se aplica con la misma intensidad a algunos comportamientos que a otros. Luis. O sea, vos hablás del mecanismo. En Brasil se le llamaba el mecanismo, ¿no? El mecanismo. O sea, Sí. cómo Una serie, funciona la institución política judicial.